Tengan todas y todos muy buenos días. Un servidor, Adrián Piñar, de la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas, acá con el productor Pablo Ramírez. Les damos la bienvenida a esta jornada de capacitación y formación sindical que tenemos hoy en el marco del Día del Agente y Auxiliar de Seguridad y Vigilancia del MEP. Para comenzar, vamos a ver la información de los comprobantes. Como todas y todos ustedes saben, el SEC tramitó licencia para este día para que ustedes puedan gozar de este proceso de formación y que puedan presentarle a sus jefes el respectivo comprobante. Vamos a ver los números de teléfono a los cuales ustedes van a poder comunicarse en caso de que el comprobante no les llegue. Importante comentarles que este comprobante les va a llegar una vez finalizada la capacitación a lo largo de todo el día. Así que si para el final de la tarde no les ha llegado, puede comunicarse a estos números que vamos a poner en pantalla a partir del día de mañana para que los compañeros le ayuden con toda la información. Bueno, ahora vamos a dar inicio a esta actividad entonando el himno al SEC. Bueno, y como todas y todos ustedes saben, el pasado 17 de julio el SEC conmemoró su aniversario, su 56 aniversario. Así que vamos a ver un video conmemorativo que esperamos les guste mucho y conozcan un poquito de esta organización. ...17 de julio de 1969... Día histórico, con la creación del SEC que vino a revolucionar la educación pública de nuestro país. El SEC, como sindicato auténtico del Magisterio Nacional, ha sido una pieza fundamental y clave a lo largo de sus 56 años de trayectoria y de luchas reivindicativas, sociales, económicas y políticas. Somos ese sindicato que con su legado de lucha inclaudicable ha estado a la vanguardia defendiendo en las calles y al mismo tiempo negociando por la clase trabajadora del país, en especial por los derechos, principios y deberes del Magisterio Nacional. Junto al pueblo, el SEC siempre ha estado defendiendo nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestra institucionalidad. A través del SEC se hace y se hará escuchar la voz mientras exista la injusticia social. El SEC, visualizando el futuro laboral, logra firmar el 16 de abril de 2013 la primera convención colectiva, que vino a proteger los derechos fundamentales de la clase trabajadora y de la educación pública. Gracias a ello, hoy miles de compañeras y compañeros han adquirido su plaza en propiedad que desde la primera convención colectiva comenzamos a negociar y así también muchos otros beneficios más.
hemos mantenido la defensa diaria de nuestro régimen de pensiones. Seguimos luchando para que el gobierno cancele puntualmente lo adeudado al Magisterio Nacional, para que nos traslade a salario global a todas las y los trabajadores, que descongele los salarios y las jubilaciones de aquellos que dieron parte de su vida a la educación. Como un sindicato defensor de los derechos de la afiliación, seguiremos siendo ese faro de luz que guía al Magisterio Nacional por la senda del éxito y las victorias. En este 56 aniversario, hoy, más que nunca hacemos un llamado al pueblo para que nos unamos y defendamos nuestra democracia, para que no caiga en manos de líderes inescrupulosos, egocéntricos y autoritarios que amenazan con la estabilidad de nuestra nación, de nuestra institucionalidad y del Estado social de derecho. ¡Viva el Magisterio Nacional! ¡Viva la educación pública! ¡Viva nuestra democracia! ¡Y viva el sindicato auténtico, SEC! Bueno, ahora a continuación vamos a ver el mensaje del presidente del SEC, don Gilbert Díaz Vázquez. Estimadas y estimados agentes y auxiliares de seguridad, reciban del SEC, el sindicato auténtico del Magisterio Nacional, el más fraterno saludo y felicitaciones en este su día. Hoy queremos tomar este momento para reconocer y agradecer sinceramente la fundamental labor que desempeñan en nuestras escuelas y colegios y demás instituciones educativas. Su dedicación y compromiso son esenciales para crear un ambiente seguro y propicio para la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para el SEC, ustedes son mucho más que guardianes comprometidos con la seguridad. Son el pilar en el sistema educativo que contribuyen no solo a la seguridad física, sino también al bienestar emocional de toda la comunidad escolar. Su presencia brinda tranquilidad a estudiantes, padres y madres de familia, docentes y todo el personal de las instituciones educativas. Su capacidad para manejar situaciones críticas es digna de admirar. Gracias por su profesionalismo, valentía y por estar siempre dispuestos a ayudar. Su trabajo tiene un impacto positivo en la vida de nuestros jóvenes y en el desarrollo de una sociedad más justa y segura y muy responsable. Sigamos trabajando juntos por un entorno educativo donde cada estudiante pueda aprender y crecer en confianza. Como SEC, estamos cada día comprometidos a buscar las mejoras económicas y las laborales que nos permita tener calidad de vida familiar y un mejor clima laboral. Por eso, compañeras y compañeros, decimos, es bueno ser SEC. Les agradecemos la confianza y la solidaridad que han mantenido ustedes con su sindicato. Seguiremos adelante porque sin lucha no hay victorias. A continuación vamos a ver una charla a cargo de la compañera de la Oficina de Trabajo Social, Helen Mata, referente al rol de los agentes y auxiliares de seguridad y vigilancia del MEP, precisamente en el Magisterio Nacional. Muy buenas tengan todos y todas el día de hoy. De parte de la Oficina de Trabajo Social reciban un caluroso saludo. El día de hoy queremos reconocer el rol clave de las personas agentes y auxiliares de vigilancia de la educación pública, guardianes del entorno educativo.
El día de hoy, ¿verdad? Queremos reconocer no solamente roles y normas que ustedes realizan, sino también queremos reconocer que en la labor diaria ustedes no solo protegen espacios físicos, sino también resguardan lo más importante, la tranquilidad, la convivencia y la integridad de nuestras instituciones educativas. Hoy, más que hablar, ¿verdad?, de lo que son normas y protocolos, queremos destacar su labor humana, su vocación de servicio y su compromiso como aliados esenciales de la construcción de ambientes seguros y respetuosos y propicios para el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de los roles, ¿verdad?, que desempeñan en sus funciones, podemos destacar el control del ingreso y la salida de personas. Además, resguardan las instalaciones físicas de los centros educativos. Reaccionan ante situaciones de riesgo que se puedan presentar antes de la entrada a clases de los estudiantes y también tienen un rol institucional y humano. Son el primer rostro que ve el estudiante al ingresar al centro educativo y además brindan confianza a docentes y personal administrativo en toda su jornada laboral. En muchas ocasiones actúan con calma y firmeza en situaciones difíciles que se presentan en los centros educativos. Además de todos estos roles, generan un impacto en la comunidad educativa. Su presencia genera confianza. Las personas, agentes y auxiliares de seguridad son la primera línea de contacto entre el centro educativo y el entorno externo. Su presencia en la entrada de la institución brinda tranquilidad a los estudiantes y docentes y familias. Además, prevención de situaciones de riesgo que se puedan presentar a la hora del ingreso de los estudiantes y controlan un entorno más ordenado y seguro al inicio de la jornada escolar y también al final de esta. Un agente y auxiliar de vigilancia atento puede disuadir conflictos, detectar irregularidades y actuar con rapidez ante cualquier amenaza que se pueda presentar en el centro educativo. Además, también aportan al clima institucional y a la convivencia sana dentro de los centros educativos. Más allá de la vigilancia, la persona agente y auxiliar de seguridad aporta al clima de respeto y convivencia escolar, cuando se relaciona con cortesía y profesionalismo con las personas que llegan al centro educativo, no solamente con los estudiantes, sino con el personal docente, administrativo, incluso con las familias. Intervienen en conflictos de una forma pacífica, ¿verdad? Tienen la habilidad de poder realizar intervenciones en la hora de que se generen conflictos de una forma pacífica y resolverlos para que pueda llevarse a cabo una jornada de trabajo totalmente normal. Y demuestran empatía y escucha activa muchas veces ante las consultas o interrogantes que tienen los docentes, el personal administrativo, incluso los padres de familia. Cuando el agente y el auxiliar de vigilancia es respetado y además es respetuoso y equilibrado, contribuye a un ambiente sano para el aprendizaje de los estudiantados. Además, generan un vínculo con las familias y la comunidad. La persona agente y auxiliar de seguridad también impacta en la relación escuela-colegio y todo su entorno. ¿Por qué? Informan, orientan y ayudan a madres y padres encargados cuando tienen consultas referentes en relación a temas importantes o que no conocen alguna disposición del centro educativo. Canalizan situaciones externas que pueden afectar el centro educativo, ¿verdad? Ya lo hemos visto anteriormente. Tienen una prevención de situaciones de riesgo y canalizan de una forma adecuada estas situaciones para que no puedan afectar al centro educativo. Además, promueven una imagen de orden y cuidado y profesionalismo institucional. Un agente auxiliar de vigilancia se distingue no solo por su nombre, sino por sus valores. Estos les permiten proteger, orientar y servir con verdadera vocación a los estudiantes. ¿Qué valores represento como persona, agente y auxiliar de seguridad en el centro educativo? Dentro de esos podemos destacar la responsabilidad, el cuidado, el respeto, el compromiso, la discreción y la paciencia con la que ustedes desempeñan su labor diaria, ¿verdad? Todos estos valores son herramientas esenciales para construir entornos educativos seguros, pacíficos, respetuosos, dejando una huella en cada persona que reciben en el centro educativo y no solamente eso, ¿verdad?, sino también en las personas que se van del centro educativo. No solamente son agentes
cuando ellos ingresan, sino también son agentes cuando ellos salen, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes recuerdan con mucho cariño a las personas agentes y auxiliares de seguridad que les ayudaron a lo largo de toda su educación pública a hacerlo de una mejor manera, ¿verdad? Siempre ustedes son el primer rostro que el estudiante ve, y muchas veces en situaciones de riesgo, situaciones donde los estudiantes vienen un poco afectados, estos valores juegan un papel muy importante, ¿verdad? Son esas herramientas que ustedes utilizan para poder también guiar a los estudiantes y al personal docente y administrativo de una manera más adecuada y respetuosa, a través de la responsabilidad que ustedes ponen a la hora de realizar su labor diaria, ¿verdad? Es ejemplo de que todo puede funcionar de una mejor manera. El cuidado y el respeto con la que ustedes ejercen esta labor diaria es importante para que la jornada laboral pueda hacerse de una mejor forma. El compromiso, la discreción y la paciencia con la que ustedes se comprometen siempre con los estudiantes y el personal docente, ¿verdad? Son herramientas importantes para que el aprendizaje sirva de una mejor forma o llegue de una mejor forma. Porque es importante que en los centros educativos exista un ambiente armónico para que el aprendizaje pueda desarrollarse de una mejor manera, y a través de la función que ustedes realizan diariamente en conjunto con todos estos valores que desempeñan a lo largo de la jornada, definitivamente hacen que el aprendizaje sea muchísimo más enriquecedor y tengan un ambiente sano a la hora de poderlo realizar. ¿Cómo puedo yo, verdad, dejar una huella importante en mi labor como persona agente y auxiliar de seguridad? Bueno, puedo desempeñar fomentando la escucha activa ante situaciones de riesgo o situaciones que alguna persona, algún estudiante, algún padre de familia, algún personal docente administrativo llegue a comentarles a ustedes, ¿verdad? A través de la escucha activa nosotros podemos fomentar ambientes más saludables a la hora de realizar nuestra labor. Ser un modelo de respeto y amabilidad, como ustedes saben, son el primer rostro que ven las personas a la hora de ingresar al centro educativo, tanto docentes como familiares y los estudiantes, que es lo más importante. Entonces, al ser un modelo ustedes de respeto y amabilidad, es como evidenciar que en el centro educativo tenemos un ambiente armónico que favorece al aprendizaje de los estudiantados. Y acompaña con empatía, ¿verdad? Una vez que se dan cuenta de situaciones que ponen en riesgo tal vez el centro educativo o alguna persona está atravesando alguna situación, y a través de la escucha activa que ustedes realizan pueden acompañarlo con empatía porque ya conocen más a fondo todo el quehacer de las personas, ¿verdad? Y ya tienen una mejor disposición para poder colaborarles en situaciones, no solamente al personal docente y administrativo, sino también a los padres de familia que muchas veces se acercan donde ustedes a contarles situaciones o a expresarles situaciones, y ese acompañamiento que ustedes dan desde la empatía es muy importante para los ambientes armónicos dentro del estudiantado. Es importante recordar que el papel que juegan ustedes en la educación pública va mucho más allá de vigilar puertas. Son guardianes del bienestar físico y emocional de la comunidad educativa, aliados claves en la formación integral del estudiantado y actores fundamentales en la promoción de un clima escolar sano, seguro y respetuoso. Entonces, no solamente hablamos de normas y procedimientos, hablamos de que ustedes son las personas que resguardan ese bienestar físico y además emocional de la comunidad educativa, ¿verdad? No solamente son la persona que recibe a los estudiantes y abre y cierra el portón, va mucho más allá de eso, su labor diaria, ¿verdad? Son, como dice aquí, son guardianes emocionales. ¿Por qué? Porque ustedes son esa persona clave a la hora que el estudiante ingresa para poder tener una sonrisa, para poder tener una disposición y que la jornada de esos estudiantes sea muchísimo más adecuada, sea muchísimo más empática, ¿verdad? De acuerdo a esta función que ustedes realizan para poder hacerlo de una manera más adecuada y mucho más saludable para lo que son los estudiantes. Por eso es fundamental, ¿verdad?, la labor de ustedes en la promoción de un clima escolar sano,
seguro y además respetuoso. Seguro porque ustedes son la primera línea, que en algún momento, que algún conflicto, siempre van a ser ustedes los primeros en detectar esas situaciones a la hora de que los estudiantes están ingresando al centro educativo, ¿verdad? Es un lugar seguro y respetuoso porque a través de los valores que vimos anteriormente, ustedes dan, ¿verdad?, esa milla extra para que los estudiantes sientan ese momento de ingresar al centro educativo o de retirarse de él de una manera más empática, más respetuosa, más adecuada, y esto va a contribuir muchísimo a que tenga un ambiente armónico, ¿verdad?, el centro educativo, y que el proceso de enseñanza sea muchísimo mejor. Cuando hablamos de la promoción de un clima escolar sano, no solamente hablamos desde la parte del estudiantado, sino también en la convivencia con el personal docente y administrativo, que es de vital importancia también para que esto pueda desarrollarse de una forma armónica y hacerlo de una manera saludable. Si bien, ¿verdad?, la labor de ustedes en el centro educativo es de muchísima importancia, también se vuelve muy importante que ustedes como personas tengan prácticas de autocuidado. Cuando hablamos de autocuidado, hablamos de prácticas de vida diarias, de compromisos diarios conmigo mismo. Quiere decir que cuando yo hablo del autocuidado, hablo de todo lo que tiene que ver conmigo. Son prácticas que yo voy a desempeñar y voy a incorporar en mi rutina diaria para yo poder tener un mejor bienestar personal. Siempre recordemos esta palabra, el bienestar personal siempre es importante porque es lo que nos permite realizar nuestras labores diarias de una mejor manera. Entonces, como ejercicio, pueden hacerlo de esta manera. Piensen qué hacen ustedes en un día laboral, desde que se levantan hasta que se acuestan. Anoten en un cuadernito todo lo que ustedes hacen en su vida diaria. Y quiero que cuando hagan esto, se pongan a pensar qué actividades hacen ustedes que les genera bienestar personal, ¿verdad? Y si no encontramos ninguna, entonces quiere decir que necesitamos incorporar en toda nuestra rutina diaria momentos de bienestar personal, momentos de autocuidado que nos ayuden a tener un mejor desempeño tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. Si mi vida personal, ¿verdad?, si mi bienestar personal está adecuado, yo me voy a poder desempeñar de una mejor manera en mis actividades diarias. Y la labor de ustedes como agentes y auxiliares de vigilancia de los centros educativos es muy, muy importante, ¿verdad? Y es tan importante que necesitamos que tengan esas prácticas de autocuidado. ¿Cuáles son estas prácticas que podemos ver? Buscar apoyo emocional. En el momento que tengamos alguna afectación emocional que está sobrepasando nuestra capacidad de respuesta ante alguna situación, es importante que acudamos y busquemos ayuda emocional. ¿Qué pasa? Los seres humanos, ¿verdad?, normalmente cuando tenemos una afectación física buscamos de inmediato la solución, ¿verdad? Vamos al médico o nos curamos de alguna manera. Pero cuando tenemos una afectación emocional, lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y vamos llenando como un saco. Cuando este saco se llena, ¿verdad?, y ya no tiene por dónde más, empiezan a explotar un montón de cosas. Y entonces resulta que tal vez en mi labor diaria estoy un poquito de mal humor. Y tal vez resulta que no es exactamente por la situación, sino es por todo ese saquito que fui guardando y que nunca lo atendí. Por eso es importante que cuando usted necesite buscar apoyo emocional pueda hacerlo sin ningún problema. Puede acercarse a alguna persona de confianza, a algún profesional en la salud mental para que le pueda brindar este apoyo emocional que usted necesita en ese momento. Porque las situaciones que explotan de vez en cuando, ¿verdad?, tienen todo un historial que vamos guardando en ese saquito. Entonces, nuestra salud física es tan importante como nuestra salud emocional. Si atendemos de rápida manera la salud física cuando tenemos alguna dolencia, de la misma forma deberíamos de trabajar la salud mental también. Entonces, cuando tengamos una afectación emocional, busquemos ese apoyo, ¿verdad? Busquemos la compañía. A través de la Oficina de Trabajo Social del SEC, ¿verdad?, podemos darles ese acompañamiento a ustedes. Entonces, se pueden comunicar con nosotros y podemos hacerlo de esa manera. Duerma bien. Se dice, ¿verdad?, la higiene del sueño habla que usted debería dormir por lo menos 6 horas, pero bien descansadas, ¿verdad? Como se dice, no el refrán que dice dormí pero no descansé. Cuando hablamos de dormir bien, tenemos que incorporar un montón de técnicas a la hora de acostarnos a dormir. Tenemos que realizar rutinas de sueño para que puedan
ayudarnos a tener un mejor descanso. Entonces se dice que por lo menos 2 horas antes de que usted se acueste a dormir no debería de consumir alimentos para que pueda tener un mejor descanso. También se habla de que por lo menos media hora antes de que usted se acueste a dormir debería de desprenderse de pantallas, celulares y cualquier actividad que a usted le pueda afectar a la hora de dormir. ¿Por qué de pantallas y por qué de celulares? Porque esos son estimulantes. Entonces, cuando usted está viendo el televisor o está viendo algo en el celular y nada más lo apaga y se acuesta a dormir, su cerebro está activo. Entonces, por eso es que a veces no logramos descansar de una mejor manera. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar formas de relajarnos, ¿verdad? Buscar tal vez alguna canción, algo que me guste hacer a mí, tomar un baño antes del descanso. Es invertir tiempo en prepararme para dormir. Otra de las cosas importantes que se habla en la higiene del sueño es que se dice que la habitación en la que usted va a descansar solo debería de utilizarse para dormir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no debería ver televisión, ni estar haciendo alguna otra actividad que sea comer, por ejemplo, ¿verdad? O ver el celular en la habitación. ¿Por qué esto? Porque el cerebro entiende que ese es su lugar de descanso y cuando incorporamos otras actividades en ese lugar, entonces le mandamos una señal como equívoca al cerebro. Por eso es importante que usted disponga de un espacio único para descansar y realice una rutina previa antes de poder hacerlo. También en lo que son las prácticas del autocuidado, habla de comer saludable. Y cuando hablamos de comer saludable, ¿verdad? No hablamos de que tenemos que hacer dietas estrictas, sino que tenemos que ver qué es lo que le gusta a mi cuerpo, qué es lo que yo necesito hacer para poder mantenerlo de una manera saludable. Si estoy en picos de estrés, ¿verdad? Entonces necesito realizar cosas o comer cosas que me ayuden a bajar esos niveles de estrés. Necesito comer de una forma saludable, con porciones adecuadas para mí, con alimentos que sean adecuados a mi dieta, ¿verdad? A lo que yo he venido trabajando en este tiempo. Tenemos que tener horas establecidas para comer, por eso es importante en los lugares de trabajo que se respeten esos horarios establecidos para que usted pueda alimentarse de una manera saludable y así tenga estas prácticas de autocuidado que le van a ayudar muchísimo a elaborar su labor diaria de una mejor manera. Porque si tenemos alguna molestia, ¿verdad? Pues entonces la labor que realizamos diariamente se va a ver un poco conflictiva por ahí. Y recordemos que la labor que ustedes realizan como agentes y auxiliares de seguridad es vital importancia para los centros educativos y los entornos sanos. Entonces, por eso es que tenemos que tener responsabilidad con nosotros mismos y acudir a estas prácticas de autocuidado. Después tenemos realizar actividad física. Es importante siempre que nosotros tengamos alguna afectación de salud, alguna afectación de la salud emocional, alguna afectación de estrés, ¿verdad? Que tal vez tengamos el estrés por las nubes, realicemos actividad física. ¿Qué pasa con la actividad física? Las personas asumen, ¿verdad?, que cuando hablamos de actividad física es ir a un gimnasio, hacer rutinas extenuantes y hacerlo de esa manera. Pues no, la actividad física también habla de lo que es su bienestar personal. Verificar qué actividades puedo yo desempeñar de una mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy en un lugar donde se me permite salir a caminar, pues salgo a caminar 10, 15 minutos todos los días. Porque recordemos que el autocuidado son acciones diarias que tenemos que incorporar en nuestra rutina. Recuerden el ejercicio, escriban en un papel todo lo que ustedes hacen en un día. Y en eso que ustedes hacen en un día, si identificamos que no tenemos prácticas de autocuidado, vamos incorporando esas prácticas de poquito a poco. ¿Verdad? ¿Qué es importante aquí? Ver qué me hace bien a mí, porque puede ser que lo que hago yo no le sirva a mi compañero también, ¿verdad? Entonces tenemos que ir identificando cuáles son esas prácticas que a mí me sirven. En el tema de la actividad física, puede ser que a mi compañero le guste mucho ir al gimnasio, pero resulta que a mí no me gustan las pesas, entonces yo voy a empezar a incorporar en esa rutina que ya escribí el tema de caminar, por ejemplo, 5 o 10 minutos en el día. Usted incorpora eso en su rutina diaria y a lo largo del tiempo ya usted va a estar disciplinado en eso y acostumbrado. Entonces más bien su cuerpo le va a decir, necesitamos salir a caminar. Los 10 minutos de hoy no los hemos hecho. A los que les gusta bailar, entonces también pueden bailar un ratito en sus casas, ¿verdad? La idea es que ustedes generen alguna actividad
que mueva su cuerpo, que les genere movimiento, que les ayuden esas prácticas de autocuidado que ustedes necesitan incorporar en su rutina diaria para que puedan desempeñar una mejor labor a la hora de realizar esa labor tan importante, ¿verdad?, que hacen ustedes en los centros educativos. Que esos son los 4 ejemplos que tenemos de autocuidado. A continuación vamos a ver un video que les puede mostrar ejemplos de lo que es el autocuidado a nivel personal. Hacemos cosas para cuidarnos todos los días, como cepillarnos los dientes y lavarnos las manos. Estas actividades a menudo se denominan como autocuidado o cuidado personal. El autocuidado es algo que cualquier persona puede y debería de hacer. Autocuidarnos no nos hace egoísta y es una de las formas en las que podemos proteger nuestra salud mental. Cuidar el bienestar emocional es tan importante como cuidar el cuerpo, porque trabajan juntos para mantenernos saludables. El autocuidado es algo que se hace a diario o semanalmente, que se enfoca en nuestro bienestar y que luce diferente para todas las personas. Es importante probar algunas actividades e identificar qué es lo mejor a nivel individual. Mi abuela siempre me decía, cariño, cuando te sientas como si estuvieras de mal humor, intenta hacer algo que normalmente no haces. Así que seguí su consejo y me gusta intentar salir de mis rutinas, ¿sabes? Entonces, si he estado agobiada y realmente ocupada, me gusta salir de la casa, tomar un poco de aire y simplemente escuchar mi música favorita. A veces me conecto al internet y juego algunos juegos con mis amigos. Nos desahogamos sobre la escuela, hablamos de personas con las que estamos bien, personas que nos irritan y lo que sea que tengamos en mente. Últimamente, hemos estado hablando sobre la pandemia y cómo nos ha cambiado la vida. Les digo que lo que hacemos, hablarnos, es cuidarnos, y se ríen de eso. Me hacen pasar un mal rato. Pero les estoy enseñando lo que es el autocuidado. El que ríe al último, ríe mejor. Es tomar un descanso de todo lo que nos estresa. Hacer cosas que nos gustan. Tal vez escribir sobre nuestros sentimientos. O hablar con nuestra persona favorita o incluso simplemente tomar una siesta, comer, hacer lo que nos hace sentir a gusto antes de tener que volver a sumergirnos en el estrés de la vida cotidiana. Se siente bien hacer cosas que nos hacen sentir bien, ¿no es así? Puede ser tan simple como respirar profundamente o aprender un ejercicio de respiración que nos ayude a calmarnos cuando tenemos estrés. El autocuidado también puede consistir en practicar la gratitud, como llevar un diario de las cosas por las que estamos agradecidos y felices. Incluso simplemente decirle algo agradable a un extraño. Podemos ponernos en contacto con nuestro lado artístico, o unirnos a una nueva comunidad o actividad. O si estamos agotados por hacer demasiadas cosas, el autocuidado puede ser decir no a algo que no queremos o no podemos hacer. Debido a que nuestro bienestar está conectado, el cuidado personal de nuestra salud mental también puede ser algo físico, como caminar al aire libre durante 15 a 30 minutos al día o mantener un horario de sueño regular. Cuando se tienen problemas para dormir por la noche, es recomendable escuchar sonidos calmantes o mantenernos alejados de los dispositivos electrónicos antes de acostarnos. El sueño es esencial para el autocuidado y salir al aire libre y hacer ejercicio puede ayudarnos a dormir mejor por la noche. Cuando sentimos tristeza, enojo, ansiedad, demasiado cansancio, soledad, cualquier sentimiento incómodo, hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Es importante cuidarnos si tenemos problemas emocionales o inquietudes sobre nuestra salud mental y sensación de bienestar. Siempre podemos buscar ayuda, ya sea de una amistad o de un profesional. Conectar con los demás es una parte importante del autocuidado. Recordemos hacer lo que nos haga más feliz y ocuparnos con actividades y hobbies que nos hagan sentir mejor. Y asegurémonos de que lo que nos hace feliz siga siendo los comportamientos saludables como caminar en un parque, hablar por teléfono con seres queridos o pintar. No tengamos miedo de divertirnos. La pandemia del COVID-19 ha dejado en claro que practicar el autocuidado tiene un impacto importante y positivo a medida que nos acostumbramos a una nueva normalidad. Si bien el autocuidado es importante y útil, no siempre puede resolver todos nuestros problemas, por lo que a veces es posible que debamos buscar otro tipo de apoyo. Hay muchos recursos disponibles,
El primer paso para el cuidado personal es encontrar lo que funcione mejor para cada uno de nosotros. Ok, como vimos en el video, ¿verdad? Lo más importante es que usted encuentre actividades que le generen bienestar personal. Una vez que usted encuentre esas actividades que le generan bienestar personal, las puede incorporar de a poquitos en su rutina diaria. Y vamos a ir viendo la importancia del autocuidado, ¿verdad? Además de todo lo que dijimos, mejora la salud física y mental. ¿Por qué? Porque tenemos espacios de actividad, de bienestar personal que estamos generando nosotros mismos. Y aquí es importante que en esos espacios de bienestar usted encuentre lo que es mejor para usted y no lo que las personas me dicen que sea mejor, ¿verdad? Además, dentro de lo que es importante o la importancia del autocuidado, también fomenta una mayor autoestima en las personas. ¿Por qué esto? Porque si nosotros empezamos a buscar espacios de bienestar personal, vamos a hacer actividades que nos gusten a nosotros. Y eso va a generar una mejor autoestima en cada una de las personas que realiza técnicas de autocuidado. Aumenta su resistencia al estrés, porque si tenemos técnicas de autocuidado, de entre las cuales podemos destacar dormir de una manera saludable y hacemos prácticas para conciliar un mejor sueño, vamos a tener una mejor reducción de estrés. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor manejo de las emociones que se enfrentan día a día. Entonces es importante que nosotros veamos la importancia que tienen las técnicas de autocuidado y empecemos a incorporarlas en nuestra vida diaria, porque nos van a ayudar en todo nivel, ¿verdad? Y además contribuye al bienestar emocional. Si nosotros tenemos prácticas que generan bienestar personal, lógicamente voy a tener un bienestar emocional, porque voy a estar haciendo actividades que me gustan a mí y no solo actividades que tengo que hacer porque me las demanda la vida diaria. Entonces, recuerden siempre incorporar estas técnicas de autocuidado en su vida diaria. De verdad realicen esa actividad de verificar qué hacen ustedes en todo un día laboral, ¿verdad? O un día que no es laboral, pero realicen esa actividad. Escriban desde la hora que se levantan hasta la hora que se acuestan todas las actividades que ustedes realizan. Identifiquen cuáles son las cosas que ustedes están haciendo que les están generando bienestar personal. Y si no identifican ninguna, empecemos a trabajar en incorporar esas normas, ¿verdad? Como lo decía el video, tenemos que buscar qué es lo que mejor nos hace a nosotros, no lo que hacen las demás personas. Esto es un tema de autocuidado, ¿verdad? Quiere decir que es totalmente mío. Entonces, por eso es importante que una vez que nosotros identifiquemos esas nuevas cosas que vamos a hacer en mi rutina diaria, vamos a empezar a tener un mejor desempeño también en mi nivel laboral y hasta personal, ¿verdad? A veces estamos muy cansados en el día, no tenemos ganas de levantarnos y es porque no tenemos motivación de realizar actividades que me generen a mí bienestar personal. Cuando encontramos esta motivación, todo va a funcionar mejor, ¿verdad? La salud física, la salud mental, la salud emocional, el autoestima, la reducción del estrés, todo esto va a servir para que ustedes puedan desempeñar una mejor labor a nivel de trabajo, ¿verdad? Recordemos la importancia de su labor como agentes y auxiliares de vigilancia de los centros educativos. Es muy importante para la hora de recibir a los estudiantes, que ellos sientan, ¿verdad? Ese cariño, esa empatía, todos esos valores con los que ustedes desempeñan esa labor. Entonces, todo esto es importante para que podamos desempeñar una mejor labor. El cuidarnos nosotros personalmente va a hacer que tengamos una mejor disposición a la hora de realizar nuestra labor diaria, sin dejar de lado, ¿verdad?, todo lo importante que es la labor que ustedes desempeñan en los centros educativos y todo lo que contribuyen a los ambientes sanos y armoniosos dentro de las comunidades escolares. Okay, la persona agente y auxiliar de seguridad no solo protege muros, protege esperanzas, infancias y futuros. No solamente, ¿verdad?, es proteger un portón, sino va mucho más allá de eso. De parte del SEC queremos darles las gracias por ser parte esencial de nuestra comunidad educativa. Esperamos que el día de hoy sea de disfrute de todos ustedes, que la pasen muy bien. Recuerden que desde la Oficina de Trabajo Social del SEC podemos llegar a los centros educativos con charlas, talleres informativos, ¿verdad? También tenemos la atención personalizada. Si alguna persona tiene alguna afectación emocional, puede comunicarse con nosotros. Dentro de los servicios también está la prestación de equipo ortopédico que se pueden comunicar. Tenemos camas, sillas de ruedas, bastones, entre otros a su disposición.
El número de WhatsApp de la oficina es el 6389-6942 y se pueden comunicar conmigo, con Helen Mata, al correo hmata@sexcr.org. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo la charla, que la pasen muy bien el día de hoy y que recuerden, ¿verdad?, la importancia de la labor que ustedes realizan, pero más allá de eso, lo importante que es que ustedes estén bien y que puedan identificar esas técnicas de autocuidado que les pueden ayudar a generar un mejor bienestar personal. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la compañera Helen por esta información. Vamos ahora a pasar a lo que es el reglamento de servicio para agentes y auxiliares de seguridad y vigilancia del MEP. Para esta información tenemos al especialista Luis Fernando Sánchez de la Secretaría de Asuntos Laborales y Legales del SEC. Reciban un fuerte saludo todos los compañeros y compañeras, agentes de seguridad y auxiliares de vigilancia del Ministerio de Educación Pública. Hoy, 29 de julio de 2025, es un orgullo para el SEC estar presente al lado de ustedes en esta celebración, para lo cual tenemos una presentación del reglamento de agentes de seguridad y vigilancia. El día de hoy vamos a hablar del reglamento de servicio para los agentes de seguridad y auxiliares de vigilancia del Ministerio de Educación Pública. Este reglamento contiene todas las disposiciones que rigen en la materia para todos ustedes, agentes y auxiliares. No obstante, pues también hay otra legislación que hay que tomar en cuenta, que es el Código de Trabajo o el mismo Estatuto de Servicio Civil. En principio, el artículo 4 dispone disposiciones generales. Artículo 4, los auxiliares, los oficiales y auxiliares de vigilancia mantendrán una relación de subordinación con el MEP, sin perjuicio de una relación de coordinación con las juntas de educación o juntas administrativas en ausencia del director. Esto es muy importante porque en muchas instancias se establece que el jefe es la junta de educación y ciertamente no es la junta. El jefe es el director del centro educativo delegado por el Ministerio de Educación Pública y las juntas de educación tienen que coordinar con los directores. Ahí en esas etapas podemos recordar, por ejemplo, los periodos de vacaciones de los directores. Ahí se le encarga al personal de la Junta de Educación el tema de llevar esa coordinación con los agentes, incluso abrir y cerrar el centro educativo. Situaciones en ese sentido que vienen a sustituir la ausencia del director del centro educativo. También hay personas que son agentes de seguridad y vigilancia o auxiliares que son nombrados por juntas de educación, sobre todo cuando tenemos situaciones propias de vacaciones del titular. Entonces, este tipo de personal sí es un personal que nombra directamente la Junta de Educación y en consecuencia, quien tiene el deber de dar esas órdenes, sí, podría ser en ese caso o es en ese caso la Junta de Educación Pública. En cuanto a las funciones, lo encontramos en el artículo 6, funciones y obligaciones del oficial de seguridad. Vean claramente oficial de seguridad. El artículo 6 indica a vigilar, guardar y custodiar la edificación, equipos de trabajo, materiales, maquinaria, vehículos y otros bienes del centro de trabajo. Muy importante este tema de vigilancia y custodia porque se trata de bienes del centro educativo. Evidentemente el agente de seguridad no tiene que andar vigilando o custodiando artículos que no son propiamente del centro educativo o llámense Ministerio de Educación Pública. Por su parte, el inciso B nos habla de recorrer e inspeccionar periódicamente las instalaciones y terrenos circundantes, revisar las puertas, ventanas y verjas para asegurarse que se encuentren cerradas y cerciorarse de que no han sido forzadas. Esto es una cuestión evidente, pues es casi una de las tareas más importantes, no la más importante, pero la más importante es que es una vez que el agente de seguridad llega al centro educativo, pues hacer una ronda general de que todo está correcto. Ustedes saben que también a veces le recibimos al compañero de trabajo, entonces tenemos que ver esa bitácora, alguna novedad que haya puesto el compañero de trabajo, porque resulta que si yo no hago esa ronda o ese reconocimiento del centro educativo y sucedió algo en la ronda anterior,
ahí nos vamos a ver en un grave conflicto por cuanto si sucedió algo y no fue reportado por el compañero anterior y yo tomé el puesto tal cual, casi que me estoy haciendo responsable de esa situación o anomalía que sucedió en el turno anterior, como podría ser, por ejemplo, la pérdida de algún artículo del centro educativo, por algún robo o alguna situación. Por eso es fundamental pues ser casi que hasta maliciosos en ese campo o ese deber de vigilancia para que todo, cuando se nos entrega el turno, puede tener claridad de que efectivamente no haya sucedido nada anómalo que al final nos puede perjudicar. Luego dice, vigilar la entrada y salida de vehículos, personas y materiales y corroborar las cantidades de los artículos anotados en las órdenes. Importante este caso porque se trata de que el personal tiene que, si va a salir algunos materiales o algunas situaciones del centro educativo, tiene que tener efectivamente un documento que acredite cuáles son las cantidades, cuáles son las situaciones que están saliendo del centro educativo para llevar ese efectivo control. Luego tiene que participar en forma voluntaria en diferentes actividades programadas por la institución y velar porque las mismas se realicen dentro de las convenientes medidas de seguridad. A veces se da alguna situación de alguna reunión de padres de familia, alguna situación en la institución que se da en el momento en que la gente de seguridad pues obviamente está en servicio. En ese sentido él debe velar que todo transcurra normalmente en lo que se refiere a la seguridad, tanto del centro educativo como de las personas que ingresan a la institución. Asimismo, otro deber de la gente de seguridad es brindar información al público sobre ubicación de edificios y oficinas, localizaciones de funcionarios y suministrar otros datos sencillos. Aquí naturalmente, como agentes de seguridad y vigilancia, nosotros no podemos entrar a determinar situaciones que competen propiamente a la dirección del centro educativo o al personal docente, sino que son situaciones que atañen directamente al funcionario en su condición de agente de seguridad y vigilancia. Y ya sabemos que es una información referida a oficinas, tal vez si llegó algún funcionario que lleguen a buscar, si está tal maestro, si está el director, etc. Pero lo que es ya situaciones propiamente de informaciones del centro educativo no le atañen al agente o al auxiliar de vigilancia. Dentro de las funciones del mismo oficial de seguridad, el artículo 6 nos habla de preparar y presentar informes escritos sobre las actividades ejecutadas, irregularidades observadas durante el turno de trabajo y mantener informado a su superior durante todos los asuntos relacionados con su actividad. Reiteramos, y ya lo dijimos, estos son situaciones que normalmente se llevan a cabo en la bitácora o algún documento adicional que el agente de seguridad prepare para el director del centro educativo de alguna situación anómala que se encontró en el momento de llegar a ejecutar el servicio. Incluso ustedes saben que a veces es muy importante, si un compañero nos está entregando ese turno o ese horario de trabajo, entonces nosotros necesitamos efectivamente casi que hacer una ronda con el compañero para ver que todo esté correcto, ¿verdad? Porque es parte de esa situación de que una vez recibido la institución ya yo pues soy cargo de cualquier situación que haya ocurrido ahí si no la informo debidamente. También tenemos que acatar órdenes recibidas por parte de su superior inmediato y transmitir las mismas a quien lo releve en el turno de trabajo. Esto también es fundamental, porque en algunos centros educativos a veces se dan algunas órdenes que no vienen directamente del superior, llámese el director, no vienen del director o el subdirector en algunos casos, y en ese sentido esas órdenes ni siquiera debo acatarlas, porque ningún compañero de trabajo ni ninguna personal docente me puede a mí llegar a dar órdenes con relación al trabajo que desempeño como agente de seguridad. Entonces, en ese sentido, debe venir del superior jerárquico. Y ya lo dijimos, llevar una bitácora donde se consigne toda la información relacionada con las labores. Es muy importante porque es casi el día a día de lo que va sucediendo en el centro educativo y eso queda ahí para efectos de diversas situaciones
incluso hasta un expediente disciplinario que me levanten, si yo lo llevo en la bitácora, si yo lo reporté al director, eso me va a ayudar mucho con mi defensa. Y finalmente, ejercer otras actividades inherentes al cargo. Por su parte, el artículo 7 nos habla de 7, inciso A, ejecutar las actividades diarias de inspección y monitoreo de situaciones inseguras a que se ponen los estudiantes, personal y vigilantes y visitantes de un centro educativo para apoyar la gestión de la seguridad institucional. Es una labor de inspección ahí del centro educativo, que todo esté en orden a efecto de que haya seguridad para estudiantes, personal y visitas. Asimismo, inspeccionar los lugares de tránsito, entradas y salidas de las instalaciones para detectar obstáculos, amenazas delictivas y otros desastres u otras situaciones o condiciones inconvenientes que representen peligro y reportar lo encontrado a su superior. Ahí, por ejemplo, cuando se da alguna situación ahí de algún hueco a nivel de cerca de la institución en la carretera, obviamente no es que nos vamos a ir a caminar ahí, estamos hablando de un espacio cerca, continuo ahí, 50 metros, etcétera, y detectemos nosotros, por ejemplo, que hay un peligro para los estudiantes que tal vez vienen en bicicleta, y en ese sentido pues nos va pues se nos exige, casi que es una exigencia relativa, lógicamente, pero sí tenemos que estar al tanto de ese tipo de situaciones a efecto de que los estudiantes o los padres de familia, etcétera, no vayan a sufrir un accidente o el mismo personal docente del centro educativo. Dice también ejecutar acciones de prevención y protección cuando el caso amerite, tales como cierre de llaves de gas, cortes de energía eléctrica, cierre de apertura de puertas, inspecciones a personas que, entre otros, según se requiera. Obviamente, pues yo como funcionario del centro educativo, voy a revisar que estén todas las luces apagadas. Si hay alguna situación especial de alguna puerta que esté abierta, pues cerrarla. Alguna llave de gas que represente peligro, igual cerrarla. O que se esté presentando alguna situación de un problema eléctrico, pues realizar el corte eléctrico o bajar el switch ahí, de tal forma que pues haya una seguridad para las personas, y también inspeccionar a las personas que llegan al centro educativo, obviamente para verificar que no presenten alguna situación que pueda causar algún daño a los estudiantes, a los padres de familia que estén en la institución, personal docente o personal administrativo, directores, etc. Luego, ellos tienen obligación de comprobar que se mantenga el orden y las buenas costumbres por parte de los estudiantes y visitantes. Esto es muy importante porque se regulan muchas situaciones por parte del director del centro educativo y nosotros tenemos que acatar esas disposiciones del director con relación a esas buenas costumbres de estudiantes y visitantes. Otra tarea obvia es el tema de la apertura y cierre de portones del centro educativo, puertas de entrada y salida del edificio para estudiantes, personal, padres de familia, acompañantes, público general, así como vehículos y materiales, llevar un registro de control respectivo. Asimismo, dentro de este mismo artículo 7, colaborar con distintas actividades que se presenten en la institución. Luego viene acatar las órdenes recibidas por parte de su superior jerárquico y transmitir las mismas a quien lo releve en el turno de trabajo. Ya dijimos, llevar una bitácora y ejecutar otras tareas derivadas del cargo. Vamos con el artículo 10. En cuanto a prohibiciones, esta parte obviamente es también muy importante. Dice ocupar periodos de tiempo de su jornada de trabajo, su jornada laboral, para realizar trabajos ajenos a las labores que se le han encomendado. Sobre este tema también debemos de considerar la situación del agente de seguridad en cuanto debe estar atento a su trabajo propiamente.
Si el director, por ejemplo, envía a un agente de seguridad y el agente acepta a recortar, por ejemplo, el césped del centro educativo, no es una tarea propia del agente de seguridad. El agente de seguridad ahí puede perfectamente negarse a realizar ese trabajo por cuanto no está dentro de sus funciones. Sus funciones son de vigilancia y como tal, en ese mismo sentido, debe continuar esa vigilancia de la institución. Tenemos también lo que es inmiscuirse o participar de manera alguna en asuntos que no son de su competencia. Cada uno tiene su reglamento de trabajo y nos vamos a ajustar a las tareas nuestras. Presentarse a sus labores bajo los efectos de licor o cualquier otra condición análoga. Eso es una obligación no solo de la gente, sino de cualquier funcionario del Ministerio de Educación Pública, cualquier trabajador, llámese empresa pública o privada, es una obligación o una prohibición, mejor dicho. Luego, es prohibido también permitir el ingreso de personas ajenas de la institución, salvo autorización del jefe inmediato. Entonces, la agente de seguridad debe tener claridad a quién puede ingresar y a quién no puede ingresar al centro educativo, para lo cual el director del centro educativo debe darle las órdenes e instrucciones al funcionario para que éste pueda efectivamente desarrollar su trabajo como corresponde. Por su parte, el artículo 12 nos habla del registro de control de asistencia. El oficial de seguridad y el auxiliar también deberá consignar su asistencia en el sistema de registro que para tal efecto establezca el jefe. La llegada tardía es de 10 minutos. El artículo 14, llegada tardía que exceda 20 minutos es pérdida de media jornada. Por su parte, el artículo 15 y 16, la ausencia conlleva rebajo del salario y las ausencias por enfermedad deben de justificarse ante la Caja del Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros. Sobre este particular, lo que son asistencia a médico particular, existencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, cualquier tipo de situación que en ese sentido se presente, o por ejemplo llevar a hijos menores a citas médicas, etcétera, o ir a donde un médico particular a una consulta, eso tenemos un permiso con goce de salario, lo cual se logró por convención colectiva, la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública, la cual, como ustedes saben, negoció el SEC por primera vez en el año 2013 y hoy día estamos en la negociación de la cuarta convención colectiva de trabajo, donde esperamos pues sostener todos estos derechos que hemos ido logrando a través del tiempo y mejorar en lo posible la convención colectiva. Por su parte, el régimen disciplinario que establece, obviamente, pues cuando cometemos alguna falta, se nos puede aplicar una amonestación verbal, una amonestación escrita, suspensión de trabajo sin goce de salario hasta por 15 días y despido sin responsabilidad patronal. Estas son las sanciones que se establecen hoy día en el Reglamento Interior de Trabajo, para lo cual también hay que tener en cuenta lo que es la Ley Marco de Empleo Público, con sus implicaciones. En este caso, debemos entender que la pena más fuerte obviamente es el despido sin responsabilidad patronal y pues se da bajo ciertas condiciones que seguidamente lo vamos a aclarar. Decíamos que el despido sin responsabilidad patronal corresponde a aquel en donde el funcionario no se presenta a trabajar durante 2 días consecutivos o 3 días alternos dentro del mes calendario. ¿Esto qué significa? Esto significa que el trabajador va a estar condicionado a un posible despido si dejó de trabajar, por ejemplo, los días 6 y 7 de julio de 2025. No fue a trabajar, no mandó ninguna justificación, simplemente no se presentó a trabajar. Entonces, en ese sentido, el agente de seguridad puede verse en la posibilidad de ser despedido. O también hay situaciones donde la persona faltó el 1 de julio, el 10 de julio y el 15 de julio. Ahí se configuraron 3 días, lo que llamamos alternos, y también dan pie para que se aplique el artículo 81 del Código de Trabajo, según el cual corresponde la posibilidad de despedir al funcionario. Sobre este particular,
pues quiero hacer énfasis en algunas situaciones especiales que se han venido dando a través del tiempo y sobre todo el reconocimiento de situaciones como el alcoholismo como una enfermedad, de acuerdo a lo determinado por la Organización Mundial de Salud. En este caso, el trabajador pudiera ser que incurra en más de 2 días de ausencia por una situación de alcoholismo. En ese sentido, les debo de manifestar que la Sala Constitucional ha establecido que no se puede despedir al funcionario bajo esa condición. No obstante, dice que hay que darle una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es aquella en donde la persona faltó esos 2 o esos 3 días alternos, como mencionábamos en ese mes de julio, y resulta que la oportunidad es decirle, bueno, compañero, por favor, vaya a algunos cursos sobre alcoholismo, vaya al IAFA, etcétera, etcétera, y la persona se mete en un proceso de rehabilitación. Y la Sala Cuarta ha dicho que hay que darle una oportunidad. Entonces, en ese sentido, se da una oportunidad a este funcionario que faltó esos 2 días consecutivos o esos 3 días alternos de no despedirlo, sino que se someta a ciertos periodos de recuperación a efecto de que esta persona pueda efectivamente continuar laborando. Pero si la persona posteriormente deja ese tratamiento y deja toda esa situación al cual se compromete por ley, entonces efectivamente sí se le puede aplicar el despido independientemente de que sea por una condición de alcoholismo o no. Salvo, lógicamente, que la persona esté incapacitada, pues a nadie se le puede despedir por estar incapacitado. Y en ese sentido, pues hay que presentar las pruebas correspondientes. Si usted fue a cita médica 2 o 3 días seguidos y tuvo que estar en el centro médico durante casi toda su jornada, preséntele al director sus comprobantes, mándele por WhatsApp, hágale llegar a él la información, de tal suerte que no se pueda ver usted en la posibilidad de ser destituido del cargo por no avisar, porque hay una obligación de avisar al patrono sobre todas estas situaciones que se presenten a través del tiempo. Las jornadas de trabajo están definidas en el artículo 30. Dice que la diurna puede ser de 8 horas diarias, la mixta de 7 y la nocturna de 6 horas. Dice que la jornada diurna empieza a las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. En ese lapso de 5 de la mañana a 7 de la noche nos pueden incorporar esas 8 horas de trabajo. La mixta sería de 7 p.m. a 5 de la mañana. Y el nocturno de 7 p.m. a 5 de la mañana. Y el mixto de 1 p.m. a 10:30. En ese lapso más o menos nos pueden incorporar las 7 horas de trabajo. Si el caso pasa a 3 horas y media, 2 horas y media más o menos, después de las 7 se convierte en nocturno. Es importante establecer que nosotros por convención colectiva estamos tratando de que se corrija el horario del agente de seguridad y vigilancia o el auxiliar que trabaje en jornada mixta o en jornada nocturna. Porque si nosotros vemos con la primera convención colectiva y ya entrada la segunda, se logró que a la gente de seguridad se le diera efectivamente 40 horas de trabajo al de jornada diurna. Pero hoy día los de mixto están trabajando 42 horas y los de nocturno 36. Quiere decir que no se les ha bajado lo proporcional que se les bajó a los de jornada diurna. Y esta es una lucha que tenemos ahorita con el Ministerio de Educación Pública, por cuanto nos alegan de que hay un problema presupuestario, pero sentimos que eso es un derecho que ustedes tienen, por cuanto al modificarse la jornada del agente diurno o del auxiliar diurno, evidentemente también hay que poner a tono al de jornada mixta y al nocturno. Con relación al tema de la jornada de trabajo del funcionario de la jornada nocturno o mixta, estamos tratando por medio de la convención colectiva, esta cuarta convención, que se regule efectivamente ese horario de los compañeros de la jornada nocturna y mixta, porque tanto de nocturna como mixta no se les ha hecho el rebajo proporcional que sí se le hizo al trabajador de jornada diurna. Y es un contrasentido, por ejemplo, que el servidor de jornada diurna trabaje 40 horas y el de mixto trabaje 42 horas.
Entonces, evidentemente, eso es un ajuste que debe realizar el Ministerio de Educación Pública para los efectos correspondientes. Jornada de trabajo. Se deben respetar los periodos de descanso de descanso y alimentación, 10 minutos para refrigerios y 40 minutos para alimentación. Por su parte, el artículo 33, derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo continuo. El día de descanso será estipulado por la jefatura. Vean ustedes que en ese artículo 33 habla de un día de descanso. Eso se está tratando de manejar, incluso algunas instituciones ya lo han implementado, porque evidentemente si un agente trabaja 40 horas, de ahí son 5 por 8, 40, 5 días. Entonces efectivamente les están dando ya no un día nada más, sino 2 días para efectos de descanso. Lo que pasa es que el día de descanso, esos últimos 2 días, los dos no son de descanso. Hay uno que es por horario y el otro que sería de descanso, ¿verdad? Porque obviamente pues ya él trabajó las 40 horas y en consecuencia tiene derecho a que se le den esa jornada de 5 días de trabajo más 2 días de descanso. Más, como repito, si la persona tiene un horario de 8 horas por 5 días son 40, que puede hacer de lunes a viernes, le podría quedar sábado y domingo libre, de los cuales uno tiene libre por horario porque ya trabajó su jornada y el otro sería el día de descanso que le compete. Condiciones laborales, artículo 55. El artículo es importante porque como funcionarios públicos que son ustedes, evidentemente pues tiene que haber un respeto como tales. Y en ese sentido se les debe dar un lugar higiénico y adecuado para colocar o guardar las pertenencias y para consumir los alimentos. Acceso continuo a servicios sanitarios durante la jornada laboral. Sobre este particular, lamentablemente nos hemos encontrado situaciones en donde el funcionario guarda las pertenencias incluso en un servicio sanitario y no en pocas veces ha tenido hasta que guardar ahí sus alimentos, lo cual evidentemente es un atropello. Entonces, el agente de seguridad debe tener un lugar higiénico y adecuado para colocar y guardar sus pertenencias y consumir sus alimentos. Y obviamente acceso continuo a un servicio sanitario durante la jornada. Resulta lamentable que en alguna ocasión el agente de seguridad no le dejaron un servicio sanitario ahí para que él pueda hacer sus necesidades y evidentemente esto atenta incluso hasta contra los derechos humanos. Por su parte, el artículo 54 dice: el MEP suministrará a los oficiales los implementos, equipos y condiciones necesarias para cumplir con las labores y garantizar la integridad física. Entonces ahí nosotros tenemos todo lo que compete a sus situaciones de equipo que debe suplirlas el Ministerio de Educación Pública. Y fundamental, el uso o acceso a un teléfono para uso exclusivo de reportes de cualquier emergencia o necesidad. Es otra cosa que es lamentable, no le dejan ese teléfono al funcionario. Entonces los funcionarios tienen que estar utilizando su teléfono privado, su teléfono celular, para estar reportando anomalías o situaciones ahí necesarias dentro de su jornada de trabajo. Por eso hay una obligación del director de dejar un teléfono, ya sea un teléfono inalámbrico o un acceso a la dirección o a donde esté ese teléfono, para que este funcionario pueda cumplir efectivamente con su trabajo. Condiciones laborales. Los implementos básicos del agente de seguridad son foco de luz potente, baterías para el foco, bombillos, vara policial, silbato. Vean ustedes que a veces se llega a un centro educativo y están todos los bombillos quemados y el funcionario tiene que ver cómo hace. Entonces, en ese sentido, tiene que dársele esa situación. Y la capa impermeable también. Por su parte, tiene que tener acceso a teléfono, servicio sanitario, bitácora, registro de marcas, casillero o lugar seguro para guardar sus pertenencias, lugar limpio para consumir alimentos, microondas, refrigeradora para conservar alimentos, botiquín médico. Esos son requisitos que debe tener la gente porque él va a estar solo en ese centro educativo desempeñando su trabajo, por lo menos los que están en jornada nocturna, y ese tipo de condiciones pues, son básicas para que él pueda desarrollar su trabajo.
Seguidamente, el artículo 36. Este artículo a veces genera problemas, pero tenemos que tener claridad de que la jefatura, llámese el director del centro educativo, puede modificar el horario del oficial, pero deberá comunicar por escrito a este con 3 días de antelación el cambio de horario, a efecto de que se manifieste al respecto. En ningún caso el horario podrá empezar después de las 10:30 de la noche. Esto es muy importante porque se supone que por lo menos guardar un poquito la seguridad también de la gente, y también muchas veces horarios de buses que ya después de las 10:30 no hay. Entonces eso es una hora que se ha acordado, que nadie puede empezar después de esa hora su jornada de trabajo. Tenemos también lo que son las licencias, permisos y vacaciones. Artículo 38. Licencia con goce de salario por una semana natural. Una semana. Por nacimiento del hijo, matrimonio del servidor, fallecimiento del cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad. Estas son las licencias del artículo 38. Seguidamente, el artículo 43, licencia para efectos de estudio. Esta licencia se solicita en la Dirección de Recursos Humanos. Por otra parte, tenemos el artículo 47 de este reglamento, en donde nos habla de las vacaciones. Aquí sí hay que hacer una salvedad muy importante. Y comenzamos diciendo que el servidor o el agente de seguridad tiene 15 días hábiles de vacaciones después de 50 semanas a 4 años y 50 semanas de servicios. Entonces, ahí ya tenemos 15 días de vacaciones cuando cumplimos un año, y hasta que cumplamos 5 años tenemos 15 días de vacaciones. Luego, después vamos a tener 20 días de vacaciones después de 5 años y hasta 9 años y 50 semanas, que son 10 años. Vamos a tener ahí 20 días. Y un mes de vacaciones, 26 días hábiles de 10 años y 50 semanas en adelante. Esto hay que hacer un paréntesis porque en el año 2023 se promulgó la Ley Marco de Empleo Público. Esta ley efectivamente vino a modificar el periodo de vacaciones. Entonces, para las personas ingresadas después del 10 de marzo de 2023, ya su periodo de vacaciones va a ser distinto. Estas van a tener la posibilidad de tener durante los primeros 5 años de nombramiento, o sea, el año en adelante van a tener 15 días de vacaciones. Y después de 5 años en adelante, hasta que finalice su relación laboral, su periodo de vacaciones va a ser de 20 días hábiles. Vean ustedes que ya se modificó, ya no hay el tema del mes calendario que tenía el funcionario anteriormente. Como les mencionaba, después de 10 años tenía un mes calendario, 26 días hábiles. Hoy día, con la ley Marco, repito, para la gente que entró del 10 de marzo de 2023 en adelante, ya su periodo va a ser de 15 días durante el primer año y 20 días posteriores a esos 5 años. Entonces, esto sí tenemos que tenerlo claro para efectos de no entrar tal vez en alguna controversia con el director del centro educativo. Los únicos que mantienen el derecho son las personas que cumplieron los 10 años antes de entrar en vigencia la Ley Marco de Empleo Público, sea el 10 de marzo de 2023. Si hubiese alguna persona que no había cumplido el periodo a los 26 días hábiles antes de entrar en vigencia esta ley, esta persona se quedará igual con sus 20 días hábiles de vacaciones. Espero que esto que les estoy diciendo les haya quedado claro, porque es muy importante y a veces se confunden las situaciones. Importante también establecer que para el cómputo de vacaciones no deben incluirse los días de descanso, feriados ni asuetos. Días de descanso, feriados ni asuetos. Se tomará en cuenta todo el tiempo servido para la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajé 4 años en el Ministerio de Seguridad Pública, esos 4 años se me toman en cuenta cuando yo voy a trabajar en educación. Entonces, cuando ya tenga 5 años, pues ya se me tomará el derecho que corresponde de vacaciones.
O sea, lo que quiere decir es que esto parte de un principio que se establece que el Estado como patrono único. Si yo trabajé en educación o en seguridad pública, luego me pasé a educación, o trabajé en acueducto de alcantarillado, luego me pasé a educación, el patrono es un patrono único, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esos periodos de vacaciones o ese tiempo de servicio me es útil para el periodo de vacaciones que voy yo a presentar con el Ministerio de Educación Pública. Bien, compañeras, compañeros, como les decía, este día 29 de julio es el día de ustedes, que tienen que conmemorarlo porque es un día muy importante. Todos los trabajadores tenemos derecho a tener nuestro día, y para ustedes, por medio de la convención colectiva, se estableció que fuera el 29 de julio de cada año. Dentro de este concepto también el Ministerio de Educación Pública procurará otorgar el respectivo permiso. Ya ustedes saben que tenemos un permiso para participar en las celebraciones del día 29 de julio, en donde esperamos que todos ustedes pues tengan esa interacción, tanto con sus compañeros de trabajo como con sus compañeros de otros centros educativos, de tal suerte que pues nos conozcamos y compartamos situaciones, anécdotas que les hayan sucedido durante estos años de trabajo. Para el SEC, repito, es un gusto poderles servir, y esperamos tenerlos siempre haciendo fuerte al SEC como corresponde, y también trayendo a otras compañeras y compañeros que de alguna manera no están incorporados al sindicato, pero para que puedan estar con nosotros y tener esa gran fuerza que representa el SEC hoy día. Muchísimas gracias y que disfruten mucho. Muchas gracias al compañero Luis Fernando Sánchez. Vamos ahora a recibir la charla a cargo de la licenciada Cristal Morales referente a la Ley 9999. Esperamos que les sea de mucha utilidad toda esta información. Muy buenas, soy la licenciada Cristal Morales, abogada del Departamento de Laborales y Legales del Sindicato de Educadores Costarricenses. Reciba toda la afiliación, un cordial saludo de parte del departamento y de nuestra jefa, la licenciada Jessica Cubero, la cual les decía que tengan un día muy provechoso. El día de hoy estaremos conversando un poco acerca de la Ley 9999 y la reforma que ha sufrido. Es un honor para nosotros poder contar con este espacio el día de hoy con todas y todos ustedes. La ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense ha sido reformada. Vamos a estar conversando acerca de los artículos únicamente que han sido reformados. Por ejemplo, el artículo 2, el cual el objetivo de esta ley es reconocer la condición del sujeto de derecho de las partes menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente, administrativo, que cobija a la persona funcionaria, que tenga por objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia por daños a la propiedad, maltrato físico, emocional, trato corruptor, abuso sexual, acoso, hostigamiento sexual o cualquier otra conducta que esté tipificada en nuestros cuerpos normativos. En el artículo 3 se ve lo que son las definiciones y siglas. Por ejemplo, cuando se habla de víctima, se trata de toda persona menor de edad, estudiante que sufre un daño o perjuicio por daños a la propiedad, maltrato físico, emocional, abuso sexual, hostigamiento, acoso sexual, trato corruptor o cualquiera de las conductas que se encuentran tipificadas en la Ley 4573 de nuestro Código Penal. Acá viene a relucir lo que es el daño a la propiedad. ¿Cómo podemos definir este concepto? Bueno, consiste en el deterioro que se le haga a cualquier artículo del estudiante, puede ser su bolso, sus dispositivos móviles, el cual es parte de su propiedad privada del estudiante y tiene que ser por parte de un funcionario y que ese funcionario haga uso o mal uso de esta propiedad sin una justificación de por medio. La revictimización es el fenómeno por el cual la víctima menor de edad se ve sometida a un sufrimiento o exposición adicional, producto de los abordajes y procedimientos seguidos por las instituciones y personas encargadas de investigar o instruir las diligencias respecto a los hechos denunciados. La persona menor de edad se va a tratar cuando es menor de 18 años, niño o niña,
es la persona hasta los 12 años cumplidos. El adolescente es el mayor de 12 y menor de 18. Cuando se refiere a un estudiante regular, se refiere a una persona que esté con una matrícula vigente o al momento de los hechos ocurridos haya estado matriculada y asistiendo al centro educativo. Viene lo que son las siglas del MEP, del Estatuto de Servicio Civil, de la Convención de los Derechos del Niño, del Código de la Niñez y Adolescencia. En lo que es el régimen disciplinario, es el conjunto de normas que bajo los principios que informan el debido proceso tienen como objetivo la regulación de los procedimientos que han de seguirse frente a supuestas faltas cometidas por un funcionario o funcionaria docente, docente administrativo, técnico docente y administrativo en el ejercicio de sus funciones en el MEP o aprovechándose de su investidura. Hostigamiento y acoso sexual es toda conducta con contenido o connotación sexual realizada por una persona funcionaria contra un menor estudiante, independientemente de que medie o no el consentimiento de esta última. Y es que tenemos que tener en claro que en este país los menores no consienten, independientemente si el menor ha querido o no ser parte de, no es relevante para el aparato judicial. Toda conducta que se desprenda de la definición anterior se regirá bajo el procedimiento dispuesto en la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Docencia, del 3 de febrero del 95. En lo que son manifestaciones de acoso o hostigamiento sexual, se aclara que se van a considerar como manifestaciones de acoso u hostigamiento los siguientes comportamientos: la solicitud de favores sexuales, promesa de un trato preferencial o de ventaja como condición en la formación o proceso educativo, amenaza sugerida o expresa, física o moral, o de daños o castigos de la persona hostigada como condición para la formación o el proceso educativo, para que la persona estudiante entonces le realice conductas sexuales a la persona funcionaria docente. Exigencia implícita o explícita de una conducta de carácter sexual, insinuaciones o proposiciones y el uso del lenguaje verbal, no verbal o escrito. Y en esta parte entra lo que son los emojis de WhatsApp o cualquier otra red social. Tenemos que tener en claro que para empezar ningún funcionario debe tener ningún tipo de comunicación de este tipo con una persona estudiante, con un menor de edad, ya sea por WhatsApp, por mensajes de texto o cualquier red social. Y ahora se aceptan todos los emojis como si fuera igual insinuaciones sexuales. Entonces poner una fruta en vez de poner una palabra tiene connotación sexual, va a depender del contexto con que se haga. Entonces ni siquiera este tipo de cosas o reaccionar con un corazón, ningún tipo de conversación con una persona menor de edad. Los acercamientos corporales, los tocamientos, otras conductas físicas de naturaleza sexual, no se puede tener acercamientos ni tocar a los estudiantes. Y aquí es donde entra la pregunta de muchos: ¿qué hago cuando los estudiantes me abrazan, son cariñosos porque yo soy un buen funcionario, soy un buen profesor? Bueno, la recomendación es que evitar a toda costa, porque es lo que dice el reglamento, cualquier acercamiento o tocamiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los que son maestros o están en escuelas, independientemente de la función que tengan dentro de la institución, entonces levantar las manos, ¿verdad? No vamos tampoco a empujar al estudiante, al niño, sino levantar las manos, que sean siempre visibles, por protección, en este caso del funcionario, en caso de cualquier eventualidad que ocurra a futuro. Cualquier trato discriminatorio hacia la persona hostigada que resulte de la negativa de un requerimiento de contacto sexual, garantía de no revictimización, porque precisamente es lo que esta ley ampara, ¿verdad? Que la persona que denuncia o atestigue sobre hechos de violencia perpetrados en el sistema educativo será sometida a procesos donde tenga que revivir reiteradas ocasiones en su condición de víctima, a estar sometida a interrogatorios extenuantes y recriminatorios o malos tratos durante y posterior al desarrollo de la investigación que afecte su dignidad. Entonces, siempre evitar este tipo de cosas. Si se va a interrogar, que sea una vez y la persona correspondiente, no quien no tenga la competencia para recibir esa información.
En el O, el maltrato físico, ¿verdad? Obviamente, toda acción intencional e injustificada en contra de la integridad física de la persona estudiante realizada por el funcionario. Entonces, acá hay que aclarar que no constituye maltrato físico los casos en que la persona funcionaria del MEP deba entrar en contacto físico o asistir físicamente a estudiantes con alguna condición permanente o temporal derivada de problemas emocionales o de conducta. Pero aquí noten lo importante. Acá el MEP está dando como un portillo para tener un contacto físico con el estudiante, cosa que antes no existía. Pero son casos muy especiales. Porque, por ejemplo, cuando dice que sea justificado es porque, por ejemplo, la persona estudiante sufre de epilepsia, de convulsiones, un desmayo. Obviamente hay que asistir a esa persona, no se puede dejar a la intemperie. Entonces, al asistir a esta persona por algún tipo, o también problemas de conducta que tenga, por algún síndrome que sufra o enfermedad, tener mucho cuidado con el uso de la fuerza, por ejemplo, más que todo para los varones que son un poquito más fuertes que las mujeres, a la hora de asistir a esta persona y no causar un daño mayor. Dentro del maltrato emocional, toda acción u omisión intencional e injustificada que implique ofender, insultar, intimidar, rechazar, amenazar, coaccionar, desacreditar o discriminar en perjuicio de la persona estudiante menor de edad realizada por la persona funcionaria. El abuso sexual, todo acto realizado con fines sexuales por parte de la persona funcionaria contra el menor o que la obligue a realizar ciertos actos, ya sea a sí misma o a otras personas, según lo que establece nuestro Código Penal. Respecto al trato corruptor, es toda conducta que realice el funcionario que promueva la corrupción de un estudiante con fines eróticos, pornográficos u obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona consienta, así como la acción de pagar, prometer un pago o dar una ventaja económica de otra naturaleza al menor, porque como estuvimos hablando anteriormente, la persona menor de edad no consiente. Entonces, tampoco es simplemente lo que esta ley ampara, un tipo de relación entre el docente y el estudiante, ¿no? También que el docente corrompa a esta persona estudiante a que realice ciertos actos a terceras personas o en espectáculos públicos. Yo siempre digo así como sosegadamente abrirles la mente al estudiante en actos corruptos. Todo esto es parte de lo que nos habla este artículo 3 de la reforma que ha sufrido la ley. Dentro del artículo 4, que se habla de responsabilidades de prevención, hay que aclarar que el MEP tiene la responsabilidad de emitir la política interna, los lineamientos y disposiciones necesarias para proteger a la persona estudiante menor que denuncia situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en contra de este funcionario, independientemente de las funciones que tenga dentro de la institución, de los servicios que preste, así como también de prevenir, desalentar y sancionar la revictimización de estas personas denunciantes. Comunicar en forma escrita y oral a todo el personal que presta sus servicios en el MEP, de manera particular a aquel personal docente, administrativo docente, técnico docente y administrativo que labora en las direcciones regionales de enseñanza, tanto supervisiones de circuito y en los distintos centros educativos, sobre la política institucional para así proteger a los menores que denuncian este tipo de situaciones que sufren. Disponer de un procedimiento adecuado y efectivo con el fin de garantizar la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes. Capacitar al personal docente y administrativo para que tenga contacto con el menor de edad en razón de su función en materia de prevención del maltrato físico y emocional, abuso sexual o trato corruptor. Contar con personal con conocimiento en materia de derechos de niñez y adolescencia, establecer políticas de capacitación, que es precisamente lo que hacemos nosotros con mucho gusto, el Sindicato de Educadores, capacitarlos a ustedes, enseñarles cómo
cómo se debe actuar, cómo se debe interpretar este tipo de leyes, que lo que estamos haciendo hoy, andamos haciendo siempre a nivel nacional con muchísimo gusto, para que tengan un conocimiento más amplio de hasta dónde llega la normativa. Además de capacitar e informar a los padres de familia, cuidadores y estudiantado acerca de la identificación de situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, la presentación de denuncias, de testificaciones y procesos, así como la revictimización. En el artículo 5, que viene lo que son los principios procesales, el procedimiento que se efectúe en el MEP como en el Tribunal de Servicio Civil, por ya sea denuncias de maltrato físico o sexual, de alguna de los que hemos ya analizado, se va a informar en todas sus etapas, fases o instancias por los principios generales del debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y equilibrio procesal, proporcionalidad, confidencialidad, de legalidad de la inmediación de la prueba, libertad probatoria, representación, la concentración y la celeridad procesal del impulso procesal de oficio, y esto cubre tanto a la persona denunciante como al funcionario denunciado. Tienen derecho a ese debido proceso, que es precisamente lo que se había estado violentando anteriormente y que ahora ya se protege tanto un debido proceso, no solo para la víctima, sino también para el funcionario que ha sido denunciado, y esto por un principio legal que hay en nuestro país, un principio constitucional, que es la presunción de inocencia. Las normas y disposiciones de esta ley se interpretarán e integrarán conforme al interés superior del niño y la niña. Asimismo, se informarán por los demás principios protectores consagrados en la Constitución Política, Convención sobre Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales y normativas que contamos en nuestro país, sabiendo siempre que acá lo que se tutela es el interés superior del niño. Eso va a ser lo que prima. En el artículo 6, procedimiento y garantías procesales, se nos dice que el personal, los funcionarios, tienen el deber de denunciar ante el director o directora de la Dirección de Recursos Humanos los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual, trato corruptor en perjuicio del menor. No es facultativo, no es si el docente quiere o no quiere, sino que es un deber, es una obligación elevar la denuncia. El derecho y la legitimización de las personas menores de edad para plantear personalmente la denuncia por cualquier hecho de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, podrá interponer la denuncia no solo la persona menor afectada, sino sus padres, representantes legales o cualquier miembro del personal docente que así se haya enterado, y por ende cualquier otro funcionario de la institución, quienes van a ser considerados parte dentro del procedimiento, al igual que la persona víctima en este caso. La persona que figure como denunciante o haya comparecido como testigo de alguna de las partes no podrá sufrir como consecuencia de ello un perjuicio de orden personal o laboral. Debe ser tratada igual, no debe discriminarse en ninguna situación. Esto lo único que haría sería agravar la situación. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es mejor el principio llevar el debido proceso de la manera correspondiente para que la privacidad tanto de los denunciantes como del denunciado como de los testigos se respete. Y yo siempre digo, es mejor menos saber, y si sabemos quiénes son los implicados, entonces hacer como que no sabemos y tratarlos de igual manera que a cualquier otro estudiante o a cualquier otro funcionario. Si se comprueba en perjuicio de la situación que el estudiante, como resultado de los hechos denunciados, haya tenido derecho a ser restituido de sus ya sea del puesto que disfrutaba anteriormente, a la denuncia, y haya tenido que ser reubicado, por ejemplo, se le va a tener que a la persona víctima, por así decirlo, darle los apoyos necesarios para poder seguir llevando el proceso educativo de una forma correspondiente. Igual a la persona funcionaria, si es reubicada, pues también para que no tenga contacto con la persona víctima en su momento. Toda persona funcionaria docente, administrativa docente, técnico docente o cualquiera de los funcionarios que sea en este caso, que reciba una denuncia por las causales del artículo 66, inciso A de la ley 7739 del Código de Niñez y Adolescencia, tiene que abstenerse de realizar un interrogatorio,
y es que tienen que tener mucho cuidado. La ley es clara, no solo esta ley 9.999, sino también los otros cuerpos normativos que tenemos, y la ley lo aclara. Tiene que abstenerse de realizar cualquier interrogatorio. No le corresponde al funcionario que recibe la denuncia o que se da cuenta de un caso en particular que está sucediendo. La competencia de esta persona es elevar, activar los protocolos, elevar las respectivas denuncias, y que sean los órganos competentes los que se encarguen de hacer los interrogatorios. ¿Por qué? Porque de lo contrario se entorpece el proceso y se violenta el debido proceso y también a la persona víctima, porque estaríamos cayendo precisamente en la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Traer a esta persona de vuelta y hacerlo recordar y recordar y hablar cada vez, muchas veces, acerca de algo que sufrió que afecta su integridad. Siguiendo en el artículo 6 de las garantías procesales, en el inciso D, menciona que no se someterá a las víctimas ni a los testigos a procesos revictimizantes. Por eso, redundando en lo que estamos mencionando, se va a omitir toda alusión a su vida privada, valoraciones así como sobre su persona, con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de la persona menor de edad denunciante, particularmente en lo relativo a su sexualidad u otra condición. En las comparecencias e interrogatorios en los que participe el menor, se va a evitar en todo momento su contacto con la persona denunciada. Esta parte es muy importante. No podemos considerar los antecedentes de un estudiante y decir, ah, bueno, es que esa persona de por sí ya como es, o de la familia que viene, o es que siempre ha sido de esta u otra manera, o se lo buscó. Jamás. Eso no se puede, independientemente de la vida o la reputación que haya tenido esa persona estudiante, que al final no conocemos tal vez exactamente el contexto de la situación, sino lo que se ha visto. Esto no puede ser traído, no es relevante para un proceso de este caso, como es una denuncia de algún sufrimiento de acoso sexual, emocional, discriminatorio, o los que menciona la ley. En el E se habla de los procedimientos instruidos con base en esta ley deben ser confidenciales, lo cual implica, entre otros aspectos, el deber de las distintas instancias y sujetos procesales que participan en sus diversas etapas, de no dar a conocer o facilitar cualquier dato personal que permita identificar a la persona víctima o a los denunciantes, ni el de la persona denunciada, y es precisamente de lo que les hablaba hace un momento. Esta ley viene a proteger lo que es la confidencialidad del caso, proteger siempre la identidad de todas las partes en su efecto. El órgano de instructor y director del procedimiento está obligado a escuchar la declaración de la persona menor, que sea la víctima, tomando en consideración su edad, el grado de madurez y la capacidad de discernimiento que ésta tenga. Para ello, tiene que ofrecerse las condiciones físicas, ambientales y propicias para que esta persona denunciante pueda emitir libremente, sin riesgo de coacción o amenaza de ninguna naturaleza, su opinión siempre deberá ser tomada en cuenta y referida en la resolución que se emita al efecto. La persona tiene que ser acompañada de un familiar, la persona de confianza que tenga, un profesional durante este procedimiento, no puede estar sola, tiene que estar siempre acompañada. En el curso de las distintas etapas del procedimiento administrativo, el menor tiene derecho a expresarse y a ser escuchado en su lengua materna, en caso de que tenga otra lengua o, por ejemplo, no pueda hablar o escuchar, entonces deberá contar con un intérprete. El procedimiento administrativo disciplinario que regula la presente ley deberá concluirse dentro del plazo máximo ordenatorio de 3 meses, contado a partir de la interposición de la denuncia respectiva. El órgano instructor va a impulsar el procedimiento para que se desarrolle de la manera más expedita posible, iniciando de oficio los asuntos que correspondan, así hasta el dictado de la resolución final. En lo que son los procedimientos administrativos disciplinarios por situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de la persona menor de edad estudiante, no procederá a la conciliación. Esto es importante. No hay conciliación cuando hablamos exactamente de lo que menciona el inciso I. Cuando hablamos de abuso sexual, trato corruptor, inmediatamente lo que procede es hacer las denuncias correspondientes.
En el artículo 7, que se menciona la declaración anticipada de la víctima, esta declaración, que sea por maltrato físico, emocional, abuso sexual, cualquiera de las anteriores, una vez tomada la declaración, no se requerirá una ratificación posterior de la denuncia. Esta declaración habrá de servir como elemento probatorio en todas las etapas y fases del procedimiento. Por eso, cuando hagan el interrogatorio, las partes correspondientes deben hacerlo de una manera absolutamente que abarque todos los puntos que necesitan saber, porque no es necesario ratificar para no revictimizar a la persona denunciante. Y tratándose de la ampliación de la declaración, puede la persona ampliar siempre y cuando no haya sido notificada a la otra parte. Entonces, mientras la parte denunciada no esté notificada, la víctima, la denunciante, puede ampliar su denuncia las veces que así lo considere necesario. Una vez el órgano director que está haciendo las investigaciones notifica al denunciado, entonces ya no se puede ampliar más esta denuncia o esta declaración que ha hecho el denunciante. El artículo 8 viene a modificar la parte también de medidas cautelares cuando habla de que hay que resguardar el principio de proporcionalidad, que tal vez antes no se hacía exactamente como corresponde. ¿Cómo se hace? Bueno, siguiendo el debido proceso para así evitar la revictimización de las denunciantes, sus testigos, y así evitar cualquier acto de persecución, incluyendo la posibilidad de reubicar a la persona estudiante si así lo solicitan, con la finalidad de minimizar o prevenir cualquier impacto negativo que vaya a causarle esto al estudiante en su desempeño académico. Igual se deben suspender los efectos de cualquier medida perjudicial tomada contra el estudiante por parte del funcionario que haya sido denunciado cuando existan indicios de que puede ser una represalia. La reubicación o suspensión del funcionario procederá en los casos que así lo considere conveniente la Dirección de Recursos Humanos, conforme lo que se encuentra dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil. En el artículo 9, que se nos habla del deber de asistencia de las víctimas, en el curso de este procedimiento disciplinario, la persona menor tiene el derecho a ser asistida y reconocida por profesionales, tratar a este grupo de población en un lugar adecuado que garantice tanto su privacidad, puede ser también garantizando esta privacidad próximo a su domicilio. Para esos efectos, lo que es el órgano director va a pedir la colaboración de otras instancias, como podría ser la Contraloría de Derechos de los Estudiantes, del Ministerio de Educación, de la Caja del Seguro Social, del Patronato Nacional de la Infancia, entre otros, los que en ese momento se consideren pertinentes y necesarios. En el 10, sobre lo que es la valoración de la prueba, se ratifica, por así decirlo, que toda prueba debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Y ante ausencia de prueba directa, entonces tiene que recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo los principios especiales que rigen lo que es la materia de niñez y adolescencia. Siempre teniendo en cuenta que lo que se está tutelando acá, que el interés superior es el del menor, en caso de duda se va a optar por la que más beneficie a la persona menor, a la persona estudiante, a la víctima, a la que ha denunciado. Entonces, el órgano director va a valorar lo que es la prueba y siempre inclinarse como a la parte, en este caso, por decirlo así, más débil, que es la víctima. Y para la valoración de las declaraciones se deberán atender y respetar los principios generales del debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, equilibrio procesal, proporcionalidad, confidencialidad, legalidad, inmediación de la prueba, libertad probatoria, representación, concentración, celeridad procesal e impulso procesal de oficio. En los casos que la única prueba que exista sea la declaración de la víctima, esta deberá ser valorada en función de la edad y madurez de la presunta víctima. En caso de duda de la apreciación, entonces va a ser la más favorable para la presunta víctima. Y esta parte también, aparte de proteger a la víctima, al denunciante, protege al funcionario, porque tiene libertad probatoria, representación, tiene el derecho a conseguir prueba, a
a una audiencia, a defenderse, a emitir su parte también. En el 11, cuando se habla de evacuación del testimonio, el menor tiene derecho a que las diligencias de evacuación de prueba testimonial sean efectuadas por personal capacitado en técnicas de interrogación, entrevistas a personas menores de edad. Y el único fin de esos interrogatorios, eso tiene que quedar muy claro, es recabar información esencial para encontrar la verdad real de los hechos, sin revictimizar a la persona, garantizando la dignidad de esta. No tiene otro fin este interrogatorio, conocer sus antecedentes o juzgar a la persona o emitir juicios de valor, sino más que buscar la verdad real de los hechos. Las audiencias se realizarán en forma privada y siempre que haya participación de personas menores como presuntas víctimas y también sus testigos, se van a realizar en lo que son cámaras de Gesell o en su efecto en espacios adecuados que garanticen su integridad emocional, en espacios privados donde se sientan protegidos. El artículo 12, que se refiere al deber de la denuncia ante la sospecha y abuso de relaciones impropias con personas menores de edad en sede penal, tienen que tener en claro que todo funcionario que hubiera identificado indicios de abuso sexual o relaciones sexuales en perjuicio con un menor estudiante deberá plantear de manera inmediata la denuncia penal, lo anterior sin perjuicio de la investigación administrativa que se le ordena al efecto. Entonces, acá se nos resalta en el artículo 12, no es facultativo. En el momento que usted como funcionario, independientemente de la función que ejerza dentro del centro educativo, se da cuenta que una persona estudiante está siendo abusado sexualmente o está teniendo una relación impropia con una persona adulta, aparte de la activación de los protocolos y el área administrativa, usted tiene la obligación de ir y activar el aparato judicial y poner la denuncia correspondiente en la sede penal. ¿Por qué? Porque de lo contrario se estaría cometiendo una omisión. Y este reglamento también castiga lo que es la omisión, como dice el segundo punto, le va a usted generar una responsabilidad administrativa y disciplinaria, los que están dispuestos en los cuerpos normativos que se citan acá en esta diapositiva. En el 13 se viene a garantizar lo que es el derecho al debido proceso para el funcionario y las demás garantías procesales de la cual todos los funcionarios tienen el derecho. De no comprobarse los hechos que se le imputen al funcionario denunciado, esta persona va a ser restituida al estado inmediato anterior que disfrutaba con anterioridad a la denuncia. En los efectos del procedimiento del artículo 14, dice que la resolución final que determine la existencia de una falta por parte de la persona funcionaria deberá dejar sin efecto cualquier medida injusta, improcedente o arbitraria en perjuicio de la persona estudiante, adoptada por el investigado como evaluaciones, sanciones. Si esta persona estudiante ha venido sufriendo algún tipo de persecución y sus notas han cambiado y ha sufrido un desgaste en su evaluación, en su desempeño académico, todo eso tiene que revertirse y volver a la condición original antes de que el funcionario cometiera ese tipo de actuaciones en contra de su integridad. En caso de que se demuestre que el funcionario efectivamente realizó los actos denunciados. Y se deberá aplicar las medidas de reposición necesarias según corresponda, de manera tal que se garantice que las represalias tomadas por la persona investigada no van a tener efectos perjudiciales sobre la víctima. Hablando acerca de la caducidad y las prescripciones, en el 15 se muestra, por eso hay que tener tanto cuidado, porque la persona afectada, la víctima, tiene un plazo de 2 años a partir del último hecho para emitir la denuncia. O sea, si un acto ocurrió en marzo del 2023 y el otro ocurrió en octubre del 2023, la víctima tiene desde ese último mes, desde octubre del 2023, 2 años después para hacer la denuncia respectiva de ese abuso que sufrió, hasta 2 años después.
y van a prescribir en 2 meses la acción del ministro o ministra de Educación para iniciar la gestión de despido a sus servidores o imponerle la sanción disciplinaria correspondiente en los casos de alguno de esos abusos que haya cometido contra un menor, y ese plazo se va a computar a partir del día en que se dio la causa para la sanción, o en su caso desde que fueron conocidos los hechos o las faltas correspondientes. En el caso de lo que es el personal docente, va a ser por la Dirección de Recursos Humanos, y del personal administrativo por parte del ministro o la ministra. En el artículo 16, dentro de las sanciones, esto, además de eventuales sanciones que pudieran corresponder en la vía civil y penal contra el funcionario, contra quien se hubiera metido la resolución en firme por la comisión de algún abuso de estos, se va a declarar mediante resolución fundada la inegibilidad. Es decir, va a quedar como una lista que tiene el ministerio por un lapso de 10 años como una persona inelegible para un puesto posterior dentro del Ministerio de Educación Pública. Y además de un despido sin el derecho que corresponde en este caso, sin ningún derecho, y además, como quien dice, vetado también del ministerio. Entonces, las sanciones sí son bastante drásticas, ¿verdad? Lo que es para la fijación de la sanción deberá tomarse en cuenta como un elemento agravante que existieran promesas de un trato preferencial, de ventajas, si hace esto o hace lo otro, entonces lo voy a tratar mejor, le subo las notas, lo eximo. Todo este tipo de conductas va a agravar el proceso en contra del funcionario. Se adiciona lo que es este otro artículo, ¿verdad?, que para salvaguardar el correcto accionar del MEP en los que se refiere a la atención de estudiantes con algún tipo de discapacidad, problemas emocionales y de conducta temporal o permanente, y asistencia a estudiantes con síndrome de Down, estudiantes con trastornos de espectro autista. Se introduce el nuevo artículo de excepciones, el cual va a facilitar que el personal del MEP pueda cumplir con sus funciones sin que se tergiverse su accionar a tenor de la Ley 9.999, y es que es precisamente de lo que les hablaba antes, que ahora se puede tener un contacto físico con el estudiante siempre y cuando sea justificado y el uso de la fuerza sea también equilibrada. Entonces, mientras lo amerite, si la persona está sufriendo o le ha pasado algún daño, usted puede acercarse y tener un contacto con la persona, asistirlo mientras se hacen presente ya sea en su defecto los paramédicos, si se han llamado, u otras personas. Además, como recomendación, tener siempre un trato muy profesional hacia los estudiantes. Ahora nada de muestras de cariño, obviamente no de desprecio tampoco, pero no de cariño en el sentido de usar diminutivos en su nombre, referirse a su cuerpo, a su apariencia. Por ejemplo, no le vamos a decir, si se llama Juan, no le vamos a decir Juancito, o no le vamos a decir qué bien se ve, o qué bien se le ve el cabello, se le ve esa ropa, o que lo noto, no sé, algún aspecto físico que usted quiera decirle. Todo eso está acarreando muchos problemas, y la activación de lo que son los protocolos en el caso de la Ley 9999. Entonces, nosotros siempre les recomendamos que traten al estudiante de una forma profesional, que vayan a ejercer sus funciones respectivas, y así puedan evitarse posibles procesos que tal vez por un accionar de algunos de los funcionarios se pueda tergiversar y así llevarlos a incurrir en un problema. Entonces, dentro de menos trato personal haya, es como que más van a resguardarse ustedes como funcionarios algún tipo de problema con los estudiantes, siempre estar acompañados. Si necesita algún estudiante conversar con usted, trate de que, si es un tema que no le compete, de remitirlo a la parte correspondiente, a que haga la denuncia a la parte que le corresponde, llévelo, ayúdelo, no lo interrogue porque no le corresponde y eso le puede acarrear consecuencias. Recordar que si se da cuenta de algún ilícito que esté sucediendo de manera sexual con un estudiante, debe denunciarlo, si no, eso le acarrearía consecuencias legales por omisión. Además de informar siempre a su jefatura de cualquier
conducta atípica que usted vea en un estudiante, hacerse acompañar por sus compañeros y siempre información al hogar directa con lo que son los padres por medios escritos, al igual que con jefatura, todo por escrito para de esta manera entonces hacer las cosas como corresponden y también recabar prueba por si en algún momento hay algún proceso. De parte del Departamento Legal, de Asuntos Legales y Laborales del Sindicato de Educadores, ha sido todo un honor, un placer para nosotros haber compartido un poquito de esta información el día de hoy. Esperamos que sigan disfrutando del programa. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado casi que a la parte final de este proceso de capacitación y formación político-sindical que el SEC les ha traído en el marco del Día Nacional de los Auxiliares y Agentes de Vigilancia y Seguridad en el MEP. Quiero agradecerles a todas y todos ustedes, invitarles a que sigan las redes sociales del SEC. También de parte del Directorio Ejecutivo Nacional agradecerles siempre su fidelidad a esta organización. De parte de la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas, los compañeros Pablo, Caína, Raquel, Alejandro y Bolívar, les agradecemos como siempre que sigan esta transmisión que también las hacemos con mucho cariño para todas y todos ustedes. Antes de irme quiero recordarles los números de teléfono a los cuales ustedes se pueden comunicar si tienen problemas con el comprobante. Les recuerdo que terminando esta capacitación les va a estar llegando el respectivo comprobante a sus correos, a los correos que ustedes tienen registrados en la base de datos del SEC en afiliación. Así que si a ustedes no les llega a lo largo del día, pueden comunicarse con nosotros a estos números que les ponemos en pantalla. Voy a dar unos segundos para que los puedan ver y continuamos con este proceso. Bueno, espero ya que hayan tomado nota, que tengan toda la información, que todo lo que se les presentó el día de hoy les sea de mucha utilidad. Recordarles que el SEC siempre está con ustedes, que por medio de nuestros canales de comunicación pueden hacer sus consultas, sus dudas, todas las inquietudes que tengan. Este servidor Adrián Piñar se despide de ustedes, agradeciéndoles como siempre que sean parte de la familia del SEC.